Nombre y explique los efectos de la corriente eléctrica al circular por el cuerpo humano. La corriente eléctrica a su paso por el cuerpo humano produce diversos efectos que pueden provocar lesiones físicas, como quemaduras, contracciones musculares, dificultades respiratorias, paros cardíacos, caídas, etc., hasta el fallecimiento por fibrilación ventricular. Entre los efectos que produce la corriente eléctrica se distinguen: asfixia. Si el centro nervioso que regula la respiración se ve afectado por la corriente, puede llegar a producirse un paro respiratorio. Electrización. La persona forma parte del circuito eléctrico, circulando la corriente por el cuerpo. Como mínimo se presenta un punto de entrada y otro de salida de la corriente. Electrocución. Fallecimiento debido a la acción de la corriente en el cuerpo humano. Fibrilación ventricular. Movimiento del corazón que puede ocasionar el fallecimiento de la persona. Tetanización. Movimiento incontrolado de los músculos debido a la acción de la corriente eléctrica, con pérdidas de control generalmente en brazos y piernas. ¿Cuáles son los factores más importantes que determinan el riesgo de un choque eléctrico? Los efectos que produce la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano dependen fundamentalmente de los siguientes factores. Factores técnicos. Intensidad de la corriente que pasa por el cuerpo humano. Tiempo de exposición al riesgo. Trayectoria de la corriente eléctrica por el cuerpo humano. Naturaleza de la corriente. Resistencia eléctrica del cuerpo humano. Tensión aplicada. Factores humanos. Edad, enfermedades, sexo, estado emocional, profesión habitual, experiencia, etc. Presente y explique los tres posibles caminos que siguen la corriente en el cuerpo humano. La influencia del recorrido de la corriente en sus consecuencias es debida a la importancia de los órganos a quienes afecta la corriente de su paso. Así, todos aquellos recorridos que interesan al tórax o a la cabeza son más graves que los demás. Como ejemplo de los recorridos más peligrosos se pueden mencionar mano-cabeza, mano-pie del lado contrario y mano derecha, tórax, mano izquierda. Presente y explique los distintos valores resistivos del cuerpo humano al estar sometido a 230 volt en base a las cuatro condiciones presentadas. Condición A. Condición seca, 1500 ohmios. Condiciones húmedas, 1000 ohmios. Condiciones mojadas, 500 ohmios. Condiciones sumergidas, 300 ohmios. Para poder ver los efectos del cuerpo humano al estar sometido a 230 volt en base a las cuatro condiciones presentadas, es necesario medir la intensidad que recorre el cuerpo expresados en miliamperios y ver los efectos que tiene esta intensidad en la siguiente tabla. Caso número 1. El valor resistido del cuerpo humano está dado por 230 volt y una resistencia de 1500 ohmios, lo que representa 153 miliamperios. Caso número 2. El valor resistivo del cuerpo humano está dado por 230 volt y una resistencia de 1000 ohmios, lo que da 230 miliamperios. El valor resistivo del cuerpo humano está dado por 230 volt y una resistencia de 500 ohmios, lo que da 460 miliamperios. Caso número 4. El valor resistivo del cuerpo humano está dado por 230 volt y una resistencia de 300 ohmios, lo que da 767 miliamperios. Como se puede observar, al ser un voltaje no altamente riesgoso para el ser humano, los efectos que se pueden observar en las distintas condiciones no superan 1 ampere, 153 ohmios hasta 767 ohmios. 1 ampere es igual a 1000 miliamperes. Por lo tanto, las consecuencias pueden ser dolor, fatiga y lesiones físicas. Además, se puede inferir cuatro cosas. A mayor humedad, menor será la resistencia. A menor resistencia, mayor será la intensidad de corriente que pasará por el cuerpo humano. A mayor intensidad, mayor daño y consecuencias fisiológicas. La humedad aumenta la conductividad de la piel. Eso permite que la corriente no solamente vaya por la superficie, sino que atraviese las zonas de mayor contenido de agua del cuerpo.
Presente y comente los valores resistivos aproximados que posee el cuerpo humano. La resistencia eléctrica del cuerpo humano depende de múltiples factores, por lo que su valor se puede considerar en cierto grado aleatorio. Entre los factores que intervienen determinados experimentales podemos señalar tensión aplicada, edad, sexo, estado de la superficie de contacto, humedad, suciedad, etc. Trayectoria de la corriente, alcohol en la sangre, presión de contacto, etc. Para el organismo humano y como base de cálculo se pueden considerar los siguientes valores. Valores típicos entre 500 ohms y 3000 ohms para la impedancia total del cuerpo humano entre extremidades. Dalziel sugiere que un valor mínimo de 500 ohms y un máximo de 1500 ohms fundamentados en resultados experimentales. Un valor de 1000 ohms es recomendado por la estándar número 80 del IEE en su última versión. El cuerpo humano actúa como un semiconductor, de ahí que su resistencia varíe con la tensión. El reglamento electrotécnico de baja tensión fija el valor de la resistencia eléctrica del cuerpo humano promedio en 2500 ohms. Explique lo que sucede en base de un contacto eléctrico directo e indirecto, destacando además las diferencias. Contacto directo. Contacto directo de personas con partes activas, con tensión eléctrica, de los materiales y equipos. Un contacto directo se produce cuando un usuario toca directamente las partes activas de las instalaciones eléctricas. Un contacto indirecto es el contacto de personas o animales con partes que se han puesto bajo tensión, que tiene como resultado un fallo de aislamiento. Para que exista un riesgo de contacto indirecto, debe producirse una ruptura de aislamiento de los conductores de forma accidental y su puesta en contacto con una parte metálica o conductora. La diferencia entre contacto directo e indirecto. El contacto directo es un contacto que el usuario, propiamente sabiendo los protocolos y procedimientos, toca una fuente de energía. En cambio, el contacto indirecto se produce por una falla de aislamiento, ya sea sus herramientas para trabajar con electricidad no funcionaron al 100%. No es algo netamente responsabilidad del usuario. Explique en qué consiste el procedimiento del bloqueo para fuentes de energía. El bloqueo de energía tiene como objetivo asegurarse que cualquier forma de energía esté cortada, mientras una persona realice arreglos, limpieza, instalaciones, mantenimiento. El bloqueo para fuentes deja inoperativa una fuente de energía. Comente errores graves cometidos dentro de la industria respecto del uso de los candados de bloqueo de energías. Una de las causas más comunes de lesiones serias y muertes en la industria ha sido no colocar correctamente los candados de cierre. Muchas personas se han electrocutado, perdido dedos, manos, brazos, piernas, la visión, etc. También es un error es que personas que no entiendan en los protocolos efectúan el funcionamiento de estos candados de bloqueo. Otro error es que se efectúen limpiezas o instalaciones sin antes verificar que los candados estén en forma correcta. Comente las diferencias en cuanto al cuidado que se debe tener al trabajar en baja, media y alta tensión. Elementos de protección personal en baja tensión. La selección de los elementos de protección personal estará a cargo siempre del responsable de higiene y seguridad. Los procedimientos preliminares. Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo a baja tensión, se procederá a identificar el conductor o instalación sobre lo que se deberá trabajar. También tener la implementación correcta para dicha tensión. Iluminar suficiente la zona de trabajo si es necesario. Media y alta tensión. Procedimiento. Todo trabajo o maniobra en media tensión o alta tensión siempre será considerada como una instalación con tensión, hasta tanto se compruebe lo contrario con detectores. Se pondrán a tierra y en cortocircuito con elementos apropiados todos los puntos de alimentación de la instalación.
Si la puesta a tierra se hiciera por seccionarios de tierra, deberá asegurarse que las cuchillas de dichos aparatos se encuentren todas en correspondiente posición de cerrado. Comente las consecuencias de accidentes eléctricos en baja, media y alta tensión. ¿Cómo prevenir? Se puede evitar separar a la persona electrocutada, especialmente si está húmeda. Si la persona accidentada está pegada al conductor, cortar de inmediato con herramientas de aislamiento. También las pérdidas de visión son un accidente. Las quemaduras. Accidentes por media y alta tensión. Una de las medidas de prevención es prevenir las caídas de las personas electrocutadas si es que están en las alturas. Siempre separar a la víctima con guantes, calzado aislante y actuando sobre una banqueta aislante. Todas las personas electrocutadas tienden a sufrir paro cardíaco, asfixia y fibrilación ventricular. Comente